¿Qué le dan a aceptar? Porque ya empezamos. Miren, amigues. Digo amigues para que no se ofendan todos. Todes. A ver, ¿de qué vamos a tratar en el derecho internacional privado? Lo que vamos a hablar como tal, ese es el temario de la primera unidad. Derecho internacional privado, ya vieron público, ¿no? Derecho internacional público, hablamos de cuestiones de tratados, convenciones, cuestiones que tienen que ver con las relaciones entre los estados en sí, los países, cómo se van a llevar y cómo se van a delimitar. En cuanto a, ya va a entrar esta, ¿cómo se llama? Andrea. Ahora, ¿por qué necesitamos hablar de derecho internacional privado? Hay ciertas relaciones que son entre los mismos particulares que se encuentran en otros estados. Ustedes tienen conocimiento de personas que son extranjeras y que están habitando en México, o de mismos mexicanos compatriotas que están habitando en otros países. Así que no solamente es la relación entre los estados, sino que esos particulares hay que ver la forma en cómo se resuelven sus conflictos de derecho privado. ¿Cuáles serán sus conflictos de derecho privado? Cuestiones de bienes, de sucesiones, cuestiones de nombres, correcciones, hijos, nacionalidad, que es algo que a lo mejor nosotros nada más entendemos como, ¿qué es nacionalidad? No, pues que yo soy mexicano. Ah, no, pues qué chingón, ¿eh? Pero ¿por qué te da ese derecho a la nacionalidad? ¿O por qué carajos en algún momento tienes tú que ser ciudadano de un país? Muchas veces han optado en algunos estados, en algunos países, por decir, ¿saben qué? Yo pienso que sería mejor tener un pase internacional y que todos manejemos, que todos nos pasemos por todos lados, pero saben ustedes bien que hay que tener control de fronteras, hay que saber quién ingresa y quién no ingresa a nuestro país, hay que saber en qué calidad ingresa a nuestro país, que es lo que vamos a ver que son calidades migratorias. Así que, pues, ya les ha tocado que, bueno, ustedes, nosotros tenemos muy bien definido lo que es la migración de México a Estados Unidos o de Centroamérica a Estados Unidos, pero hay países que están sufriendo en demasía la cuestión de la migración y sobre todo en cuestiones de guerra, el Estado Islámico que es ISIS, las guerras que ha habido constantemente en Jordania, en Afganistán, en Irán, en Irak, en países del Medio Oriente que hasta el momento han estado dominando muchísimo. Palestina está llena, los palestinos están llenando horriblemente a Alemania porque tienen controles muy leves en cuanto a la migración. Así que no crean, ¿eh? En cualquier momento se va a venir otro éxodo, más o menos parecido. Si no saben qué es éxodo, vean historia. ¿Saben qué es éxodo o no? Lo he escuchado, pero la definición no. El éxodo, como tal, es una teoría que se manejó. ¿Cómo se le llamaba? El éxodo es, como tal, una teoría que manejaron los judíos para decir que como en ningún lado los querían, porque ustedes ya lo vieron bien con Hitler y demás, en ningún lado querían a los judíos porque tienen una religión bastante preponderante y aparte se apoyan entre ellos y llegan a ser muy dominantes. Así que cuando ya en ningún lado los querían, lo primero que dijeron fue la teoría sionista, que fue de, ¿saben qué? Pues como en ningún lado los quieren, pues regresémonos a Israel. Y fue cuando regresaron a Israel y empezaron a recorrer a Palestina y se hizo el desmadre de la Franja de Gaza y que ahorita los israelíes matan palestinos como si fueran papas, pero bueno, ya les tocará ver videos así, pero están horribles. Bueno, espero que no los vean porque están horribles. Ahora, dice, necesidad de la aplicación extraterritorial del derecho. ¿Por qué hablamos de una aplicación extraterritorial? Se supone que ya no sería como tal el derecho privado. Acuérdense en cómo se divide el derecho. Es derecho privado, público y derecho social. O la otra es derecho interno y derecho internacional. Derecho interno son todas las normas que aplican a un estado en particular. Pero ¿por qué sería la necesidad de buscar que esas normas de derecho se extraterritorialicen para poder cubrir ciertas necesidades? Aquí nos está diciendo un punto importante. Dice, se llama extraterritorialidad a la ficción jurídica porque no estamos hablando que sea algo que se requiera en verdad. Por eso hablamos ficción jurídica, porque es algo que lo creamos nosotros mismos y que es un pacto entre todos los estados de que sí es verdaderamente necesario.
Por eso es ficción jurídica. Admitida por el derecho internacional, por el cual un edificio terreno se considera en país extranjero como prolongación del país propietario, como embajadas, consulados, SAUBEX o bases militares. ¿Ustedes han ido a sacar su visa? No, ¿No? ¿Por qué lo dices con tristeza, Sergio? Algún día. porque no tengo la necesidad de dejar otro país, pero bueno, yo creo que va a ser necesario. No crea, yo también, no me llama la atención ir a otro país, a Estados Unidos, me da hueva sacar visa. Pero si ustedes van a, por lo menos a ver la plaquita de afuera de la embajada, se considera que esa parte o ese territorio de la embajada es territorio del propio Estado. Así que si ustedes van a la embajada de Estados Unidos en México, se considera que ese espacio donde está la embajada, por ficción jurídica y por pacto de derecho internacional, es territorio de ese país extranjero. Así que es lo que se tiene que considerar. Dice, en realidad no supone una inversión, una conversión a todos los efectos del territorio para que si bien sea una prolongación del país propietario, sino que quede exento a efectos de jurisdicción de la ley del país en el que está ubicado. La causa de esa extensión se ubica en el resultado de negociaciones diplomáticas. Hay un término que nosotros lo manejamos y si me dicen que no, les voy a poner un sope en cuanto los vea en cuanto los vea en el, ¿cómo se llama? En las clases presenciales, que son jurisdicción y competencia. Eso lo manejamos en procesal civil o en procesal. ¿Qué es la jurisdicción? Son de dos vocablos latinos. ¿Qué es juris y qué es dictione? Juris es lo que ustedes entienden. ¿Qué es juris? ¿Las leyes? Derecho como tal. Ajá. ¿Y dicción o dicere qué es? Me imagino que es territorio en sí. No, como tal. La jurisdicción se divide en dos conceptos. Juris, que es derecho, dicere es quien lo dice o quien lo comenta. Así que aquí lo que estamos hablando que es la realidad en este caso de conversión de efectos de territorio significa que ellos tienen la jurisdicción de la aplicación de la ley de su país. O sea, ellos tienen la facultad de decidir sobre ese pedacito de terreno cómo se tiene que manejar el derecho. Por esa misma razón de las negociaciones diplomáticas, porque es una negociación entre estados. México, en otros países, ese espacio de terreno que ocupa su embajada o su consulado es plenamente de México y ellos tienen la decisión de hacer lo que les venga en gana con ese pedacito de terreno. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dice, según esta definición, a efectos legales, estos lugares están exentos de cumplir la legislación del Estado cuyo territorio o aguas se encuentren, estando solo obligados a cumplir aquella jurisdicción que sea o bien de su país de origen o aceptación internacional. O sea, o cumplen con las cosas de su Estado o cumplen con cosas que ambos estén en común. Ah, que voy a pagar el predial. ¿Por qué voy a pagar el predial? Porque estás ocupando un terreno. Bueno, eso lo vamos a poner en acuerdo los dos. Oye, que las normas del estado donde están trabajando estos trabajadores se va a regir con las normas del país donde estás. No, se van a regir con las normas de mi país, porque ellos trabajan para un consulado mexicano y se rigen con las normas de México. Bueno, está bien, ya ahí lo manejamos de esa forma, pero ya estamos pactando cómo se va a llevar a cabo la legislación en ese estado. Los tres casos más comunes y aceptados, dice, ay güey, los tres casos más comunes y aceptados internacionalmente hacen referencia a personas y propiedades de soberanías extranjeras, embajadores y agentes diplomáticos, naves oficiales en aguas extranjeras, a menudo se extienden también a militares aliados amigos, particularmente casos de permisos. ¿Ustedes han conocido algún buque mexicano, sobre todo militar? ¿Han visto alguno? En algún momento, si lo llegan a ver, se supone que si un niño nace ahí, y eso viene en la Constitución, si hay niños o niñas que nacen en esos buques, se considera que son parte del territorio mexicano. Así que a pesar de que estén en Holanda naufragando, como sea, son mexicanos, pero porque ya lo estamos pactando por diplomacia y por relación entre ambos estados. Eso es lo que estamos pactando. Así que, ¿todo claro hasta aquí? Eso, amigues. Sí. Eso. Digo amigues para que no se ofenda a nadie, ¿eh? Estoy incluyendo.
Ahora, extensión y dificultad. Extensión es muy amplia, pues insiste en resolver conflictos de la manera mejor adecuada, ya que intervienen en regirse dos o más países. Cabe mencionar que están inmiscuidos todas las ramas del derecho, mismas que rigen situaciones susceptibles de permitir la aplicación de preceptos provenientes de uno o más sistemas jurídicos. ¿Por qué hablamos de que son uno o más sistemas jurídicos y de que son más ramas? Primero, hay muchas ramas del derecho en otros lados que son prácticamente las mismas que aquí: civil, mercantil, familiar, penal. Pero esas también se rigen por ciertas reglas como las que están en otros países. Solamente que hay ocasiones en las que cambia por el sistema jurídico. ¿Ustedes no llevaron alguna materia que se llame sistemas jurídicos contemporáneos? ¿Llevaron alguna materia de esa? De sistema, algo así de sistema contemporáneo, no recuerdo bien, pero sí. Ok. Cada país tiene un sistema jurídico con el cual se está llevando a cabo. Aquí en México es un sistema jurídico romano-germánico, que es que tiene influencias de los países germanos, o sea, alemán, cuestiones que tienen que ver con derecho francés, porque de ahí nacen los códigos y las codificaciones, pero porque nuestro sistema es preponderantemente escrito. En otros lados, como Sudáfrica, como Inglaterra, como Estados Unidos, tienen un sistema de oralidad y tienen un sistema de resoluciones que se llama common law. Allá, si bien es cierto, hay leyes, pero se sienta jurisprudencia mediante las resoluciones que van saliendo de caso por caso. Si han escuchado ustedes hasta en, bueno, me acuerdo de la película de Legalmente Rubia, donde estaban hablando de que, ay, tienes que estudiar el caso de McGregor contra el Estado, tienes que estudiar el caso de fulanito contra sultanito. ¿Por qué? Porque son casos que traen resoluciones o precedentes. Prácticamente aquí sería como la jurisprudencia. Aquí la jurisprudencia son precedentes que forman, que son obligatorios para nuestro país como tal, que resuelven situaciones de derecho que estaban en conflicto. ¿Sí entienden la que es la jurisprudencia, verdad? Ya lo han visto. Ustedes digan que sí, hombre, aunque no vea la cámara. Pero esa es la jurisprudencia. Lo que nos dice la dificultad: elegir la ley competente a la situación jurídica concreta cuando cabe la posibilidad de normas jurídicas provenientes de otros estados. ¿Por qué? Como les digo, hay algunos, sobre todo en materia mercantil, que hay muchos procesos internacionales que se manejan en el derecho mercantil que se asemejan bastante, sobre todo cuestiones de títulos y operaciones de crédito, cuestiones que tienen que ver con sistemas mercantiles, competencia y demás, que se debe de tomar en cuenta la norma en concreto que se aplica. Y ustedes saben perfectamente que hay muchas empresas que trabajan aquí en México que son extranjeras, así que hay que ver la forma en cómo esas normas se aplican tanto aquí como allá, o cuál es la norma que mejor aplique. Eso es la dificultad del derecho internacional, ver cuál norma es la que en realidad podría aplicar el caso en concreto. Concepto y objeto, dice: en este momento tocaría clarificar cada uno de los elementos del concepto de derecho internacional privado. Internacional: se acepta el concepto de autores en virtud del objeto regulado en esta rama del derecho. Se regulan relaciones de individuos que extienden su actividad fuera de las fronteras, que es lo que les decía hace rato. Salen de aquí y estarían aplicándoles prácticamente su derecho, pero están fuera del Estado. Se llama internacional este derecho por la naturaleza de las cuestiones que tiende a resolver. No es un derecho internacional por la fuente de producción de sus normas, sino por el objeto regulado, o sea, el tráfico jurídico externo. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué normas van a regular? Las que están aquí y los que están allá, pero eso es lo que va a regular las actuaciones entre los estados, entre ambos estados, por sus personas en particular, o las actividades de las personas en particular. Ahora, en cuanto a privado, se refiere al segundo adjetivo a las personas implícitas en las relaciones jurídicas de esta rama que estudia, así como examina la relación jurídica privada que se entabla entre particulares, físicas o jurídicas, o entre un particular y el Estado, siempre que éste actúe como particular, que extendemos más en el apartado referido al objeto. ¿Qué es esto? Lo que nos está diciendo. Internacional, ya dijimos que son relaciones extraterritoriales, que son entre las fronteras, pero
Privado se refiere a cuestiones que tienen que ver con derecho privado. Hijos, bienes, negocios, todo lo que afecta a los particulares o el Estado siendo un particular. ¿En qué momentos, amigues, el Estado podría actuar como un particular en una negociación? ¿Ustedes tienen algún ejemplo? ¿Puede ser los tratados de libre comercio? No, ahí sí ¿No? sería un tratado como tal, pero algo que haces dentro del Estado. Hay contratos que puedes hacer como particular cuando eres el Estado. De repente, para ponerles un ejemplo, nosotros hay contratos que son contratos, no son públicos, pero se manejan como contrato privado. Un arrendamiento de un inmueble por parte de una autoridad es un contrato privado en el cual la autoridad asume su parte como si fuera un ente privado. Porque un contrato de arrendamiento es entre dos partes, arrendador y arrendatario. Pero en ese caso ya no es un contrato que se está llevando entre un ente público y un privado. Solamente el Estado toma la figura de un ente privado para poder celebrar el contrato. Es más o menos eso. No es complejo. Ahora, nos dice, el derecho internacional privado se configura, eso es el concepto de derecho internacional privado, como un conjunto de normas y principios de cada ordenamiento en particular. No, que cada ordenamiento en particular establece para dotar de una regulación especial a los supuestos de tráfico jurídico externo. La construcción de este sistema exige el recurso a una metodología propia, su positivización y aplicación es particularmente dependiente de la realidad social y jurídica del momento histórico que se considere. ¿Qué es? ¿Cuándo consideramos un derecho que es positivo? ¿Cuándo un derecho pasa a ser derecho positivo? A ver, no, pues ya, tan canijos. Es cuando pasa a ser un derecho vigente. El derecho positivo le hablamos del derecho vigente en ese momento. Así que lo que nos está diciendo el concepto de derecho internacional privado es conjunto de normas y principios que cada ordenamiento particular establece para una relación jurídica de tráfico externo. O sea, ¿qué normas son las que se aplican para poder llevar a cabo esta suposición de resolver el tráfico jurídico externo? ¿Cómo resolver problemas de particulares en otros estados? Por eso hablamos de una metodología propia. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Ellos tienen su propia metodología en derecho internacional. Su privatización y aplicación es particularmente dependiente de la realidad social, porque es muy distinto a la realidad que se está llevando en otros momentos a como la que se estuviera llevando en ese rato. No es lo mismo estar negociando con un país que está en guerra a negociar con un país que está en paz. Por eso también hablamos de realidad social y jurídica en el momento histórico que se considere, porque también es importante. No podíamos negociar con un Estado islámico cuando en realidad ni siquiera es Estado. Solamente es una cuestión de facto que son guerrilleros que en algún momento pues van a querer perjudicar a todos. Es muy distinta la situación. Dice, ahora, el objeto. Se trata de un cierto tipo de relación jurídica cuyos elementos constitutivos pertenecen a sistemas jurídicos diferentes en el espacio, es decir, sistemas susceptibles de aplicarse al mismo tiempo para resolver el mismo problema jurídico en virtud de que los elementos constitutivos de la relación objeto del problema están vinculados con uno y otro de estos elementos jurídicos. Dice, como tal, ya conocemos lo que es un objeto, o sea, prácticamente de lo que trata la materia. Por eso dice, cierto tipo de relaciones cuyos elementos constitutivos pertenecen a sistemas jurídicos diferentes. ¿Qué es eso prácticamente? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Contenido del derecho internacional. ¿A qué nos referimos con contenido? ¿Qué es lo que debe de tener el derecho internacional privado?
¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se ve? ¿Hacia dónde le tiramos por el derecho internacional privado? Dice, cuando nos referimos al contenido de una disciplina y nos unimos a Fernández Rosas y Sánchez Lorenzo, que son dos tratadistas de derecho internacional, hablamos de un conjunto de sectores o materias jurídicas que la conforman, de los puntos e interrogantes que abordan. En relación con su objeto de estudio, el objeto del derecho internacional privado está integrado por el conjunto de situaciones de la realidad social que contienen un elemento extranjero y su contenido en extensión a materias o sectores específicos. O sea, hablamos ya como tal el contenido, dice, aborda, ya cada vez son menos. Dice, aborda como tal el objeto, la realidad social como elemento extranjero. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que lo que debe de contener el derecho internacional es, primero, la realidad social del Estado como tal y el contenido o el derecho extranjero que se está buscando aplicar o extender o llevar a cabo. ¿Hasta dónde puede avanzar? Eso es prácticamente lo que tendremos que ver. Ahora, el punto de partida pasa por determinar cuál es el contenido de la disciplina desde nuestra particular óptica. Punto que advertimos crítica y también la determinación del estudio de la disciplina en el sentido teleológico, que estamos hablando a mucho futuro. Es una cuestión pacífica del no podemos afirmar lo mismo respecto a la concreción de materias reguladas. Ahora, la naturaleza como tal de las normas de derecho internacional privado. Para determinar la naturaleza es necesario responder los siguientes cuestionamientos. ¿Qué dice? ¿Las normas de derecho internacional privado son de derecho público o de derecho privado? Como tal, son derecho público porque es una relación entre otros estados. Ya llegó alguien más. Dice, son de derecho público porque acuérdense que está manejando relaciones entre los mismos estados, pero que aplican para las gentes que están fuera. Dice, como punto de partida es necesario recordar la teoría de las relaciones o de una división inicial del derecho público y privado. Son normas de derecho público en conjunto de normas que regulan relaciones jurídicas de las que uno de los sujetos en dicha relación actúa como entidad soberana y son normas de derecho privado aquellas que ninguno actúa como autoridad. Ya lo vimos hace ratito, que fue lo que les comenté. Derecho internacional privado va a ser derecho internacional y va a ser derecho público a final de cuentas. Son regulaciones que se dan entre estados, pero que es un estado y que regulan estos a su vez relaciones con particulares, pero fuera de ese estado. Como se está llevando en el momento que les digo, una nacionalidad, cómo se lleva la nacionalidad, cómo se tendría que llevar a cabo eso es lo que tenemos que ver. Ajá. A ver. Dice, una persona jurídica es una entidad soberana cuando puede imponer su voluntad a otro sujeto e internacionalmente cuando puede darle relevancia a su voluntad para crear norma jurídica internacional. Una persona jurídica es una entidad soberana. ¿Por qué hablamos de entidad soberana? Soberano es que se rige, que tiene un poder por encima de todo. Por eso hablamos, cuando hablamos de México, es soberano, porque tiene un poder por encima de todo. Dice, para imponer su voluntad a otro sujeto e internacionalmente, cuando puede darle relevancia a su voluntad para crear una norma jurídica. O sea, ellos mismos le están dando la oportunidad de crear sus propias regulaciones. El derecho internacional privado tiene normas jurídicas que remiten a la norma jurídica que prevalecerá ante una doble o triple vinculación de una situación jurídica en los preceptos normativos de más de un país. La norma jurídica a la que remite puede ser de derecho público o privado. O sea, como les comenté hace un rato, dice normas jurídicas que prevalecen en un doble o triple vinculación. Esto más que nada porque pueden ser normas que a pesar de que sea de derecho público, podemos ver la forma en que también se regulan en el derecho privado, que es lo que les decía, la nacionalidad es un derecho privado, pero también que se regula con derecho público. ¿Por qué? Porque vienen normas del Estado
Vienen leyes que se aplican directamente y el Estado es el que reconoce como tal una nacionalidad. El derecho internacional privado, estamos frente a una relación jurídica compleja. Una entidad no soberana, persona física o colectiva de derecho privado, al lado de otra no soberana, se hayan interesados en adecuar la situación jurídica concreta a una norma competente. Ay, cago. Espérame un poquito, ¿eh? Ya me estoy dando lata, hombre. Dice, estamos frente a una relación jurídica compleja, una entidad no soberana, o sea, persona física, está al lado de otra no soberana que se haya interesados en adecuar una situación jurídica concreta en una norma competente, que era lo que yo les decía. Una entidad no soberana, persona física o colectiva de derecho privado. ¿Por qué hablamos de una colectiva? Porque puede ser una sociedad civil, una asociación civil, una sociedad mercantil. Es una entidad no soberana al lado de otra no soberana, que o sea, que están creyendo otra persona física, otra persona jurídica, que se hayan interesado en adecuar su situación jurídica concreta a una norma competente. O sea, ellos están llegando aquí al país y están viendo la forma en cómo regular sus normas, sus actividades conforme al derecho de aquí. Eso es lo que tendrían que ver. Ahora, una entidad no soberana y una soberana. Un Estado, órgano del Estado, funcionario público. Están interesados en adecuar una situación jurídica concreta a una norma aplicable. Un ente particular y un ente de gobierno. Un ente particular y un ente de gobierno que están viendo la forma en cómo se va a llevar a cabo una situación jurídica, que es más que nada en la naturalización. Si ustedes han visto o saben qué es la naturalización es cuando una persona trata de adquirir la nacionalidad del lugar donde se encuentra habitando, que es como de repente, lo hemos visto muchísimo en el fútbol, que una persona extranjera, para no meter cuota de extranjero en un país, en un equipo, lo que trata es de cambiar de nacionalidad para que pueda ser tomado en cuenta como nacional. Ahora, un órgano del Estado, juez, legislador, funcionario público, sin recabar la aceptación de los interesados, impone su voluntad, obligando a las partes a estar ordenado a una norma jurídica. O sea, un órgano de Estado, sin recabar aceptación de los interesados, impone su voluntad. Eso es más que nada cuando se lleva a cabo un juicio. ¿Qué es lo que hace el juez? Imponer lo que ellos establecen como tal, que es, ¿sabes qué? Tienes que cumplir esta norma, tienes que cumplir este artículo, tienes que cumplir esta situación, y solamente es así, que es como en el caso de los impuestos. Oye, tú no vas a decidir si vas a pagar impuestos aquí o no, tú los vas a pagar porque los vas a pagar, no tienes ninguna otra cuestión que alegar. Ahora, una relación jurídica en el derecho internacional privado es el nexo en el que un sujeto determina obligatoriamente la norma que les ha de regir. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que tienen que ver con qué norma es el que se va a aplicar el derecho en su país. Dice, en una relación de supra o subordinación, la que el juez o legislador impone una norma en particular, una norma que le indica cuál es la norma aplicable, es decir, norma orientadora que siempre se considera de derecho público. Dice, relación supra a subordinación, que es un juez o en algún momento una autoridad, en este caso, como bien lo dice ahí, un legislador te dice, ¿sabes qué? Esta norma no es la que se va a aplicar, es la norma de este estado la que se va a aplicar y es la única que vas a ver. Y te me calles. Eso a lo que se refiere que esa norma es la que se va a aplicar.
Ahora, segunda pregunta. ¿Las normas de derecho internacional privado son nacionales o internacionales? Que es otra de las cosas que tenemos la duda. Dice, serán de carácter nacional cuando el Estado resuelva por sí solo sin seguir ordenamientos o lineamientos derivados de un compromiso internacional. O sea, solamente es de carácter nacional si el mismo Estado te dice cómo resolverlo, sin meter un tratado. Carácter internacional, cuando el derecho supraestatal contenga una norma jurídica que regule la situación de un problema con vigencia simultánea en normas jurídicas, que es una norma orientada como un tratado internacional, que es prácticamente que hay un tratado que te diga que en ese país, en esa situación o en ese acto en concreto, se va a regular por esa norma en concreto. Eso es a lo que se refiere. Ahora, normas de derecho internacional privado. Dice, ¿son facultativas o obligatorias? ¿A qué le llamamos facultativo? Que nos está dando derechos como tal o que nos permita hacer ciertos actos que a lo mejor en la ley no se encontraban. A eso se refiere con ser facultativas. Y obligatorias, pues ya lo saben, te está obligando, te está haciendo que lo hagas porque lo tienes que hacer. Y ahí lo que nos dice, para los particulares órganos del Estado no soberanos, la norma jurídica de derecho internacional siempre será obligatoria. O sea, lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. Para el Estado comprometido con una relación jurídica internacional que lo obliga a aplicar el derecho extranjero es obligatorio el cumplimiento mientras que no lo liberen los otros estados. O sea, cuando hacemos un tratado internacional, los estados que lo celebraron son los que van a estar obligados con los otros estados, mientras que no se separen o no declaren que ese tratado internacional no aplica, siempre va a ser ese tratado internacional obligatorio. Ahora dice, para el Estado obligado por sus propias normas de derecho internacional será facultativo, ya que el Estado puede modificar, conservar o derogar normas. Dice, el Estado obligado por sus propias normas de derecho internacional, o sea, si el mismo Estado se compromete con esas normas, le dice que es facultad porque los puede mover o cambiar. O sea, que en cualquier momento puede quitar, poner, modificar o hacer lo que quiera con su norma. Dice, las normas de derecho internacional privado, dice, son formales o materiales. ¿Por qué hablamos de formales? Al hablar de formal, lo ideal es que están solamente en la norma y materiales que son parte de la conducta humana. Nos dice, contiene normas formales y normas materiales que pertenecen al sistema nacional o uniforme, o sea, el sistema de todos. El carácter formal de las normas jurídicas de derecho internacional privado significa que no rige la conducta humana en las relaciones jurídicas concretas que ha de regirse, solo determina cuál es la norma jurídica que ha de regirla, o sea, no regula solamente la conducta humana, sino que solo te dice cuál es la norma que va a regir o que va a aplicar en ese momento. Y como dice en el párrafo de abajo, el derecho internacional privado no contiene normas de carácter material, porque de contenerlas eliminará el presupuesto necesario que da cabida a las normas positivistas y de presencia de vigencia simultánea de normas jurídicas provenientes de más de un Estado. O sea, prácticamente las normas van a ser formales, no materiales, porque las normas formales son las que te están regulando la conducta, las materiales son las que afectan en sí a la conducta de la persona. Aquí solamente te va a dar una orientación de cómo se deben de regir esas conductas. Fines como tal, y creo que ya es lo último que vamos a ver antes de acabar, porque ya veo que ya se van a ir a trabajar. Fines del derecho internacional privado, dice, procurar la armonía entre normas jurídicas de diversos estados que concurran en una sola relación de derecho. O sea, buscar la forma en que todas las normas que estén ahí se lleven de buena manera. Obtener seguridad de los derechos en el orden internacional. Pues esta es la forma de garantizar los derechos fundamentales. O sea, ¿cómo es que vamos a buscar la forma de tener seguridad jurídica de cuáles son los derechos que asisten internacionalmente? ¿Cuáles son los que se van a aplicar? Y lograr la justicia a base, bueno, ahí sería con base, pero bueno, con base en aplicación de derecho extranjero cuando sea necesario para dar al sujeto interesado en la vigencia extraterritorial de la norma extranjera lo que le corresponde y permitir el comercio jurídico conforme a las razones expuestas. Lograr la justicia con base en la aplicación de derecho extranjero, o sea, tanto los que están trabajando en otros estados que vienen aquí tienen una desventaja porque ellos no conocen la norma, así que se trata de buscar la forma de hacer una perfecta simbiosis para que con ello
podamos trabajar y ambas partes podamos llevar a cabo nuestras relaciones de derecho de la mejor manera posible. A eso es lo que se refiere. A ver, lo vamos a dejar hasta ahí. Les voy a subir el video de hoy. Al link se los voy a pasar en un ratito más. Lo voy a subir directamente aquí. La siguiente clase, hoy nada más fue un cáliz. La siguiente clase tengo que hacer los que sean más participativos. Me van a investigar la segunda, la unidad número 2, y ahorita se las voy a subir. Unidad número 2. Y acuérdense, la evaluación, necesito que me traigan la evaluación para la siguiente semana. Se la subí el video en Classroom. Quiero que me la traigan para que ustedes mismos se acuerden cómo les voy a evaluar. Así que, ¿dudas o algo, amigues? ¿Todo bien? No. No, profe. Arra. Entonces los veo la siguiente semana. Ahorita les subo el video. Ok, Sí, está profe. bien, profe, gracias. Adiós.